tiene que ver con 3 ejemplos de amor y cariño que Jesús, digamos de Jesús para con sus discípulos. 3 ejemplos de amor y de cariño que Jesús le dispensa a sus discípulos. Estos ejemplos de cariño y amor son como consecuencia de problemas reales que ocurren en el grupo. Y quiero que ustedes lo vean, lo analicemos, porque nosotros estamos en ese aprendizaje. En pocas palabras podría decir, hermano, frente a un problema, pensemos cómo lo resolvería Jesús. Antes de largarnos, ¿vieron? Antes de largarnos a proponer una solución, pensemos cómo lo haría Jesús. En este caso, he escogido 3 versículos, 3 textos bíblicos para que analicemos estos 3 ejemplos de amor y de cariño de Jesús para con sus discípulos. El primero está en Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 28. Y vamos a leerlo. Vamos a leer acá. Dice así, es un texto reconocido, muy conocido. Dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos apartes en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. El 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y del bautismo con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy yo bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. El 25 nos dice, entonces Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto tiene 3 partes notables, y yo voy a explicitarla, estas 3 partes. Este texto que acabamos de leer, hermanos, tiene 3 partes y yo voy a explicitarla cada una de ellas. La primera parte tiene que ver con el anuncio que Jesús hace. Es un anuncio privado. Los reúne a sus discípulos y les dice que peligra su vida, pero que Él va a morir, que va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que va a ser dado también a la comunidad, digamos a toda la gente, para que lo escarnezcan y luego lo crucifiquen. Es algo, si ustedes y yo escuchamos de un amigo algo así que va a ocurrir, nos llenamos de angustia, porque está peligrando la vida y nosotros no comprendemos, estamos
pensando que nuestro maestro va a estar siempre con nosotros. Pero él acaba de decirles que pronto va a ser crucificado. Si ustedes piensan un poquito más, es para llorar. Es el amigo. Es alguien que han compartido 3 años ellos. 3 años. Pero saben, aparece el pecado de la ambición y del poder. En el momento más inoportuno. Porque después que yo hago un anuncio que estoy no voy a decir como decimos nosotros, estoy peligrando mi vida y vienen a pedirme algo que no tiene nada que ver, es como para decirle, lo que hace la madre de Santiago y Juan es algo inverosímil. Pide que uno de los hijos esté a la derecha y el otro a la izquierda, porque ya cuando te mueras, Señor, vos vayas al cielo, prepara eso para mis hijos. Es inaudito. Quiero que ustedes lo analicen al texto y vean lo que está pasando. Entonces Jesús es categórico y le dice, ustedes no saben lo que piden. Además, es categórico en decirle, eso no me corresponde a mí. Mi Padre Celestial es el que está preparando y yo ni sé para quién. Por supuesto, fíjense en ustedes, después de la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, ¿qué pasa con los discípulos, con los 10 que estaban allí? Se enojan. No es que ellos no les ha pasado por la cabeza también pedir algún lugar de privilegio. Claro que sí. Porque los seres humanos somos ambiciosos, soberbios y nos gusta estar en la cúspide de la ola. Eso es por naturaleza. Nosotros, miren, si por algo a veces lo repetimos hasta el hartazgo, es que la Biblia enseña que cuidemos nuestra salvación, porque es muy grande. Que cuidemos, que la cuidemos. Porque no sabemos en qué momento el maligno puede atacarnos. Es decir, que lo que hacen los discípulos en ese momento enojados, imagínense ustedes qué tristeza, porque además del problema que por un lado aparece para Jesús, ahora está la desunión de su grupo. El grupo humano de los 12 están enojados, y enojados por una situación de busca de privilegio y de poder. Entonces, ahora observen el ejemplo que Jesús les da, y además que nos da a nosotros, porque somos los que hemos quedado. En ese momento le dio a sus discípulos un ejemplo de amor y de cariño y de grandeza. Acá aparece entonces el Señor diciéndoles las cosas que habrá pensado Jesús en ese momento para hablarles. Pero en ese momento en el que aflora la soberbia, la ambición, Jesús, miren, tenía toda la libertad de decir, pero muchachos, ¿qué han aprendido ustedes en los 3 años? Podría haberle dicho, ¿no es cierto? Es natural, casi nosotros, a ver, piense en alguien que uno más quiere, ojalá sea el hijo más querido. Si se porta mal, uno le dice, pero hijo, ¿no te das cuenta que está mal? Podría haberle dicho, muchachos, qué corazón duro que tienen ustedes. La pucha, les estoy diciendo que estoy peligrando mi vida y ustedes piden privilegios. Pero no pasa eso. O también podría haberle dicho, miren, me tienen cansado ya. No hablemos más, aquí se terminó la cuestión. Fíjense que son razonamientos lógicos, razonamientos naturales que podría haberle pasado a cualquiera de nosotros frente a una situación. A ver, nosotros estamos tratando de ayudar a todo el grupo y el grupo. Entonces, sin embargo, nada de esto pasó. Absolutamente nada.
¿Y qué pasó? Que Jesús dio una prueba de cariño, de amor y diría algo que debería haberlo sorprendido a los discípulos. En el versículo 25, Jesús los llamó y les recuerda, los llama a sus discípulos y los aglutina, y entonces les recuerda que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y ejercen potestad sobre ellas. Les recuerda que el mundo en general busca este poder para llevar adelante. Sin embargo, ¿ve? El 26 dice, Jesús le dice, más entre vosotros, no ha de ser así, esto no debe ser. Más entre vosotros, eso también es para nosotros. Más entre vosotros no debe ser así. ¿Por qué? Dice, y da dos calificativos, el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y en segundo lugar, el que quiera ser primero debe ser el siervo de todos. Jesús, además, él mismo se pone de ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, quiero que ustedes noten que frente a un problema natural, ¿cómo podría decir? Cotidiano de los grupos humanos, es como que Jesús a todos nosotros nos dice, no desborden. Actúen como gente madura, sensata, tranquila. Piensen cómo este ejemplo les he dado cuando mis discípulos estaban enojados y llenos de envidia entre ellos. Traten de armonizar. Es decir que frente a cualquier problema, como les decía al comienzo, pensemos cómo lo haría el Señor Jesús, cómo lo resolvería. Porque eso es de sabio. Más de una oportunidad hemos dicho que la palabra de Dios, que Jesús, Dios, todo, que nuestro Padre Celestial lo ha mandado a Jesús para informarnos, adoctrinarnos, enseñarnos cómo debemos vivir en paz entre nosotros. Dicho esto, esta manera que él armonizó su grupo, porque siguió como si nada, ha armonizado. Ahora, para mostrar el segundo ejemplo de amor y de cariño de Jesús, voy a citar otro texto, pero no olviden, un problema ha sido planteado y un problema ha sido enseñado y superado. El segundo ejemplo de amor y de cariño lo encontramos en el texto de San Juan capítulo 13 del 1 al 17. Leamos el texto ¿Qué dice? Acá Jesús le lava los pies a sus discípulos. Dice así, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó el manto, tomando la toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice Jesús, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estimados hermanos, Jesús necesita afianzar la enseñanza que dio allá en Mateo capítulo 5, lo que acabamos de ver, porque ve él que nosotros somos muy volubles, muy cambiantes, rápidamente nos olvidamos. Entonces, Jesús está tratando de hacer algo más fuerte, está tratando de darles algo que les quede grabado en el alma y en el corazón a sus discípulos. Entonces, Jesús usará para esto una costumbre social muy común en su tiempo. No olviden ustedes que el texto nos narra que están en una cena. Y en la cena, la costumbre social era que el dueño de casa mandaba a un sirviente a uno de los esclavos que tenía para que le laven los pies a los que estaban allí. Esa era la costumbre social. Es como que cuando vamos a una casa, decimos, pasá hermano, sentate. Es una costumbre social. Pero Jesús iba a aprovechar esta costumbre social de aquel entonces y ahora el problema es que están ellos los tres en un salón y no tienen comunicación con un anfitrión. Entonces, ¿quién iba a lavar los pies? Los pies podría haberse levantado cualquiera a lavarlos. Y la prueba más palpable que no han entendido lo que Él les ha enseñado allá en Mateo capítulo 20, porque ninguno se ha movido. Recuerden que les decía, ustedes quieren ser el primero, debe ser el servidor de todos. Pero ninguno se movió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ahora viene frente a... No olviden, Él quiere cimentarlo, quiere enseñarle a fondo, quiere darle algo que no se olvide. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él se ha levantado. Se ha levantado y les recuerda, miren, se levantó de la mesa y Él les está recordando, señores, ustedes les he dicho que el que quiera ser grande debe ser el primero. Y además les he dicho que yo podía darles un ejemplo, porque yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a los demás. Bien, hermanos, en realidad, con qué cariño, con qué humildad Jesús va a proceder a enseñarles ahora. Porque desde el versículo 3 en adelante, muestra profundamente el amor y el cariño para con sus discípulos, porque Él, imagínense, miren, si yo les dijera estamos cenando, y le digo a cualquiera, ojalá sea el hijo más querido, che, alcanzame el vaso. Deja de embromar, papá, ¿no ves que estamos comiendo? Hermano, Jesús, mientras estaban comiendo, se ha levantado. Se ha levantado mientras estaban comiendo, mostrando
una humildad extraordinaria, porque como maestro tenía una capa. Dice que se sacó la capa y la puso ahí al lado. Eso lo distinguía como maestro. La dejó ahí, se ciñó una toalla, puso agua en un lavatorio y comenzó a lavarle los pies. Jesús, la primera cosa que hizo, porque él quería, no olviden esto, cimentar en el alma y en el corazón de sus discípulos lo que él les había enseñado, que para ser grande hay que ser servidor de todos. Eso les quería cimentar. Ellos no han aprendido todavía. Entonces, el Señor estaba en esa situación, aprovechando un acto, digamos, social y tratando de hacerles ver que Él era capaz de hacer eso, porque ¿quién lavaba los pies? Un sirviente. Si Él era el Maestro y Señor, era porque tenía la capacidad, porque tenía la decisión de ser el sirviente de todos, y por eso le estaba lavando los pies. Pues si yo, el Señor, dice Jesús, he lavado vuestros pies en el versículo 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús, antes de decirle esto, Él se ha puesto de nuevo, ha ido, levantó su capa de maestro, se la volvió otra vez a poner, se fue y se sentó. Y de allí, una vez como maestro ahora, con toda la autoridad, les dice en el 14, ¿sabéis? Pues si yo, el maestro, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo lo hice, también vosotros lo hagáis. Y entonces dice, de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora bien, dice Jesús a sus discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué cosas dice Jesús que somos bienaventurados? Es lo que acabo de enseñarles. Si sabéis estas cosas, que sean humildes, que sean condescendientes, que sean afectuosos los unos con los otros, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados van a ser. Van a ser bienaventurados. A veces a esta palabra bienaventurados van a ser felices. Al final del Sermón del Monte, recuerda estas palabras, porque Jesús también allá dijo que después no es cuestión de escuchar lo que él había dicho en el Sermón del Monte, era cuestión de escuchar y hacer. Y él comparó, dijo él así, hay un hombre sabio que escucha y hace lo que yo les enseño. Ese hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca. Y no olviden que es una metáfora, es una manera, es un ejemplo. La casa es la vida que hacemos cada uno de nosotros. Algunos de nosotros edificamos la casa en la arena, entonces cualquier vientito la viene y la tira al suelo. En cambio, el que edifica su casa sobre la roca, pueden venir lluvias, pueden venir tormentas, y ni se mueve esa casa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Muy bien. El tercer ejemplo, este es un segundo ejemplo, hermanos, y ustedes vean. Usó Jesús la experiencia pedagógica que él sabía. Era necesario que yo les enseñe con el ejemplo, porque no hay nada más grande cuando se enseña que uno hacerlo con el ejemplo. Y eso es lo que hizo Jesús en esta oportunidad con sus discípulos que le lavó los pies. El ejemplo
el ejemplo. El tercer acto, el tercer, diría, ejemplo de amor y de cariño que Jesús manifestó, no es que tan solo haya tres, hay muchos. Yo he seleccionado estos tres, hermanos. De cariño para sus discípulos, tomaré en San Juan capítulo 21, del 1 hasta el 14. Y acá voy a leer lo que pasa. Este es un texto muy singular. Les digo antes que lo leamos, hermanos, aquí no hay ninguna prédica de Jesús. No hay ningún discurso. Hay hechos. Y hechos naturales. Y de eso se sirve Jesús para mostrarle el cariño y el amor a sus discípulos. Fíjense lo que dice. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo en el versículo 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos. Este versículo conmueve, el versículo 9. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. El 10, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se presentaba a sus discípulos. Estimados hermanos, quiero que ustedes noten, lo he leído, les he dicho antes. ¿Qué dijo algún discurso Jesús? No ha dicho ningún discurso, no ha dicho ninguna prédica. Nos está por dar un ejemplo cómo se resuelven las cosas. Y aquí, uno de los hechos notables, nosotros vemos en el versículo 3, los discípulos toda la noche estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada. En el versículo 4 Él les dice que un poquito más, hijitos, ¿tenéis algo de comer? En el versículo 5, y ellos dijeron no. Los discípulos fueron a pescar y nada pasó, y lo mismo. Después de esto, ellos, no hace falta que yo les diga, pero están tristes. Imagínense, toda la noche han estado tratando de pescar. Es parte de la vida. Han salido a trabajar, pero de su trabajo no hubo ninguna cuestión provechosa. Sin embargo, fíjense, se encuentran con un extraño.
porque no lo conocen ninguno de los 7 que está ahí que era Jesús. Jesús para los discípulos era un extraño. Ellos no sabían que era Jesús. Y este extraño les dice, lancen la red a la derecha de la barca y hallaré. Y los discípulos la lanzaron y efectivamente se llenó la red de peces. ¿Saben? Me asombra que los discípulos le hayan obedecido a un extraño. Me asombra. Porque, hermanos, en este momento, si un extraño nos dice algo, lo pensamos 1, 2, 3, varias veces. Pero en ese momento, es que entre nosotros debe haber, es como me paro. Es verdad, entre los extraños. Pero, si alguno de ustedes me dice, Roque, cuidado, y yo debo tener cuidado. Porque en realidad nosotros debe haber una relación de afecto y de cariño entre nosotros que no tengamos desconfianza. Porque si estamos tratando de armar y decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, debe ser eso. Así que, pero acá los discípulos, un extraño que no saben que está allí en la playa, les dice, lancen la red, y ellos la lanzan. Es decir, ellos obedecieron. Pienso yo que obedecieron porque eran hombres simples, hombres sin ambiciones, hombres no soberbios. Quizás ya se les pasó la petulancia y la soberbia de querer ser los primeros. Ya había desaparecido Jesús. De repente estaban solos. Así que no sé cuáles fueron las razones por las que los discípulos esto le obedecieron a Jesús. Pero nosotros, a lo largo de estos años, hemos aprendido que Jesús se vale de todos los medios. Es como que el universo está a nuestra disposición para que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos advierta, nos bendiga, nos dé la solución a nuestros problemas. Eso lo sabemos, no nos debe sorprender. Si uno ora y pide que Dios lo ayude, debe estar atenta a la voz de Dios. Dios me puede ayudar de 1000 maneras, pero debo estar atento, debo estar en sintonía. Es como poner la radio en esa emisora que quiero. Yo quiero escucharlo a Dios. Voy a citar un ejemplo acá porque viene al caso. Deben haberlo escuchado ya muchas veces. Dice que en un río un hombre se ahogaba. ¿Cuántas veces lo he escuchado, Estela? Pero este hombre se ahogaba. Alguien le tiró una piola y el hombre no la agarró. Y le agarraba la multitud, le decía, agarra la piola. No la agarró. Luego, alguien más, con la ayuda de otros, tiraron una caña, de esas cañas tacuaras grasas, para que él se agarre y lo saque. Tampoco hizo caso. Por supuesto, este hombre que estaba ahogándose dentro de un poquito nomás, se ahogó y murió. ¿Y saben qué? Curiosamente fue al cielo. Y allá cuando estuvo en el cielo, le recriminó a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué no me has sacado del río? ¿Por qué no me has sacado de que estaba ahogándome? ¿Y saben qué le contestó Dios? Amigo, te he tirado primero la piola y vos no te has querido agarrar. En segundo lugar, te he tirado la caña, tampoco te has querido agarrar. Yo me pregunto, y verdaderamente he reflexionado, ¿cuántas veces Dios me tiró piola?
¿Cuántas veces me atiró Dios una caña para sacarme del enredo que estoy, del empantanamiento? Y yo no hice caso. Creo que lo interesante que acá Jesús está tratando de decir, amigos, estén en sintonía con Dios. Entonces, este hecho, primero, nos hace ver a nosotros que es necesario no ser soberbio. Tampoco es necesario ser orgulloso. Debemos ser más simples. Y digo, debemos ser más simples, porque no quiero que ustedes piensen que yo lo soy. Estoy en proceso. El segundo hecho que aparece acá, porque les dije, no hay discurso, pero hay hecho. El primer hecho es ese. Jesús bendijo a sus discípulos con una buena pesca. Y en segundo lugar, lo que les decía yo hace un ratito, el versículo 9 es conmovedor. Imagínense ustedes los discípulos, una vez que han pescado, deben haber estado eufóricos, chochos de la vida, porque ahora le vamos a dar de comer a este viejo que nos ha tirado esta buena onda. ¿Y cuál es la sorpresa? Jesús ya tenía un pescado asándolo y pan. Jesús nos quiere enseñar, hermanos, que Él jamás nos desampara a nosotros. Hemos dicho 1000 veces. Pablo, en el libro de los Hebreos, él lo dice. Dios, el Señor Jesucristo, nunca desampara a sus hijos. Nunca. Es decir, Él está siempre listo para ayudarnos y se vale de todas las cosas. Miren, cuando vienen los discípulos, ninguno le quiere preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Pero bueno, así somos nosotros. Queridos hermanos, es una sorpresa para los discípulos que Jesús ya tenga el desayuno listo. Ellos ni se imaginaban eso. Hermanos, muchas veces nosotros nos sorprendemos con las cosas. Voy a decirlo de otra manera. Hermanos, Dios nos sorprende. Pongámonos en la mano de Él y veremos que nos sorprende, porque es tan bueno y tan amoroso que Dios nos bendice hasta el hartazgo. Así que Él les dijo, venid y comed. Pónganse a pensar ese momento. Vengan muchachos, vamos a comer. Y les dio pan. Entonces, todos contentos. Verdaderamente era un ejemplo extraordinario de amor y de cariño que Jesús mostraba a sus discípulos. Y yo les dije que ese acto de amor y de cariño que Jesús muestra a sus discípulos es también para que ellos aprendan cómo deben resolver los problemas. Voy a dar un ejemplo acá, también muy conocido, pero que vale la pena porque los ejemplos que a veces se dan nos ilustran y nos pueden aumentar y hacer más claro, digamos, lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos quiere decir. Ustedes recordarán esa persona que soñaba que él estaba en la playa y que veía las huellas en la arena de la playa cuando él caminaba junto con Jesús. Es decir, eran 2 pisadas. Pero resulta que a lo largo de la vida de él, la persona que soñaba, vio que había momentos en que en la arena de la playa únicamente figuraban unas pisadas solas. Entonces el que soñaba dijo, le voy a preguntar a Jesús,
¿Por qué? Me abandonó porque justamente cuando había una sola pisada eran los momentos más difíciles de la vida que él tenía. Entonces al preguntarle, Jesús le dijo, no son tus pisadas, son mis pisadas. Porque en ese momento difícil de tu vida, yo te llevaba en mis brazos. Y ese es Jesús. Esa es la manera de actuar de Él. A veces no sabemos que estamos en los brazos de Jesús. Como conclusión podríamos decir, digamos, de estas tres cosas, de estos tres actos de amor y de cariño. El primero, digamos, Jesús nos muestra que frente a esta gran problemática de querer ser el primero, de querer ser el más grande, de querer ser el manda todo, Jesús nos dice, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. En segundo lugar, el segundo ejemplo de amor y de cariño que nos dio y que nos sirve a nosotros en un hecho trascendental. A veces queremos grabar en la mente y en el corazón de nuestros amigos, de nuestros hermanos y en mi corazón mismo, cómo lo hace Dios. ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos, por ejemplo, pensando en alguien muy cercano a cada uno de nosotros? Jesús dice, tenés que enseñarles con el ejemplo, como yo lo hice en la última cena, en esa cena donde Él se despojó del manto, le lavó los pies, les enseñó con la práctica, con los hechos, dando el ejemplo. Y últimamente Jesús dio prueba de cariño y de amor en el último acontecimiento, es cuando Él preparó el desayuno. Ese desayuno. A veces nosotros pensamos que estamos solos. Pensamos que estamos solos, hermano. ¿De dónde va a venir el consuelo? ¿De dónde va a venir la respuesta? Y sin embargo Dios está ahí, a la puerta y llamándonos. Miren, un gran físico que es Pascal, dijo que a veces uno anda dando vuelta por la vida, pensando que nosotros lo vamos a buscar a Dios, y cuando uno vuelve cansado, Dios está en la puerta de nuestra casa. Él estaba llamando. Así que no olvidemos esto, que Dios nos llama. A veces voy a terminar con un ejemplo que lo escuché de la boca de dos chicos, digamos que en realidad ellos se querían burlar de una hermana. Miren, ustedes saben que hace un tiempo atrás, casi a la par de la escuela, estaba un kiosco de sándwiches de Arao. Entonces había una señora que yo no la conozco, pero que era hermana. Iba por el camino ese del lateral, ya avanzado después de las 12. Entonces ella iba por la parte esa diría, no asfaltada, sino que estaba con hormigón. Y ahí se arrodilló ella y dijo, Señor, te doy gracias porque sé que me vas a dar la comida. Por supuesto, ella estaba cerrando los ojos cuando oraba. Y los que me contaron eran dos muchachos que estaban cerca del kiosco de Arao. Entonces ellos decían, qué tonta esta vieja, mira lo que dice. Hagamos una cosa, le compremos un sándwich y veamos qué hace. Y a Nini le han comprado un sándwich y le han puesto ahí. Entonces la hermana abre los ojos y ¿qué dice? Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Hermano, que Dios nos bendiga a todos. Yo voy a pedir a Benjamín que venga y que él tenga una palabra de oración.